Agenda en su miércoles cardio-urológico. Momento de presentar a nuestra invitada en este día, doctora Mildred. Sí, gracias. Bueno, para mí es un placer presentar a la doctora Aimé Flores, quien es cardióloga e intervencionista con especialidad en el Instituto de Neurociencia de Buenos Aires, Argentina. La doctora Flores también forma parte del equipo 24/7 del servicio de hemodinamia del Instituto Dominicano de Cardiología y actualmente también es la coordinadora académica de la residencia de cardiología de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. Vamos a conversar sobre un tema muy humano, muy de nosotros, muy del pueblo, que es la angina, o mejor dicho, para que la gente entienda lo que la gente llama preinfarto. Buenos días, doctora Flores. Hola, buen día, doctora. Un gusto para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Bien, pues inmediatamente vamos a iniciar las preguntas como parte de lo que forma nuestro deber de edificar al pueblo en salud. Doctora, ¿qué es eso de angina y de preinfarto? ¿Qué es eso que la gente dice? No, yo tuve un preinfarto. ¿Qué es eso? ¿Es cierto eso, que la angina es un preinfarto? Bueno, interesante tema, y sobre todo en este mes donde se trata de crear conciencia sobre lo que es la angina. Es básicamente un síntoma que se caracteriza por dolor de pecho cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el músculo del corazón. Va a doler porque le va a llegar menos sangre de lo normal y por ende menos oxígeno. Entonces el paciente desarrolla dolor de pecho, entre otros síntomas. Si la gente le dice preinfarto, muchas veces se considera un término errado, pero básicamente se podría emplear porque el preinfarto es como quien dice darle avisos antes del infarto. Es decir, me voy a infartar si no se atiende a tiempo. Exacto. Bueno, pero para eso me imagino yo, ¿qué va a determinar que una persona haga dolor anginoso y cuál es la característica de ese dolor? Porque ocurre que en el pecho es un área muy amplia y tú como cardióloga lo sabes, que la gente, aparte de la hipertensión, las molestias en el pecho es en la consulta de los más frecuentes. Entonces, ¿qué característica tiene para yo distinguir la angina o preinfarto de otro dolor que me da en el pecho? El dolor de la angina es lo que nosotros decimos típico. Se va a caracterizar por una opresión en el tórax que muchas veces se puede irradiar al brazo izquierdo o al brazo derecho, puede irse a la espalda, a la mandíbula o al cuello. Si es una angina, lo que conocemos como angina estable, que es un cuadro que revierte espontáneamente, que revierte solo, suele ocurrir cuando el paciente hace un esfuerzo y le duele el pecho, entonces cesa esa actividad que él estaba haciendo y el dolor también le va a disminuir. El dolor se calma al paciente estar en reposo. Okay. Ahora, si es lo que nosotros conocemos como una angina inestable, ya es un dolor de pecho que se instaura, que dura más tiempo, por lo general más de 5 minutos, entre 20 minutos, que no cede con el reposo, y ya ahí tenemos que buscar una atención médica inmediata. ¿Y qué tiempo, doctora? Muy buenos días, bienvenida al programa Receta Médica de la Z101, la Universidad de la Salud. La Universidad de la Salud porque tratamos de que la población entienda de manera llana, de manera simple, a qué nos referimos cuando tratamos temas médicos. Entonces, con relación a la angina se traduce como un dolor, vamos a decirlo así, es un dolor. ¿Cuándo una persona con un dolor de pecho o una angina de pecho debe acudir a una emergencia? Porque muchas veces, y lo veo con frecuencia, pacientes que se quejan de dolor, pero puede durar 15 minutos, media hora, una hora, ocurre muchas veces a diario o cada 2 días. ¿Qué de típico tiene una angina o un dolor de pecho donde el paciente debe acudir a la emergencia sin perder tiempo? Lo característico es que se presente con un dolor en el tórax, en el pecho, opresivo, que muchas veces, como dije anteriormente, se puede irradiar al brazo. Lo más común es que se irradie al brazo, pero puede irse a mandíbula, etcétera.
Ahora bien, el tema del dolor de pecho es que muchas veces no es ese dolor típico que nosotros tenemos con opresión torácica que se va al brazo. Se puede manifestar de otras maneras. El paciente que presenta dolor de pecho no debería de subestimarlo y debería de acudir a emergencias porque puede ser un cuadro, estar ante un cuadro anginoso. Claro, hay 60 razones por las que duele el pecho. Una de ellas es el corazón y es la que más se le presta atención por la urgencia que se puede presentar a partir de que se desarrolle el cuadro. Ok, y puede, por ejemplo, un paciente tener un problema de angina sin el dolor presentarse a nivel del pecho. O sea, por ejemplo, un dolor en la espalda podría ser. Se puede manifestar con dolor de espalda, con dolor de la mandíbula. Es muy común que al paciente le duele la mandíbula, que le duele el cuello, que tenga palpitaciones, que son latidos rápidos del corazón, que le falte el aire, que es lo que conocemos como la disnea. Eso es un equivalente anginoso. ¿Qué quiere decir eso? El paciente que se presenta con falta de aire puede ser que esté teniendo un evento en las arterias del corazón. Ok. Muy bien, excelente. Doctora, preguntarle acerca de un término que uno a veces escucha a tal paciente como que le ha dado muchos pequeños infartos o muchos preinfartos. ¿A qué se debe esto, doctora? Mira, tenemos que entender la diferencia entre lo que coloquialmente se dice preinfarto y el infarto per se. El preinfarto es cuando el paciente está desarrollando síntomas, la arteria no está tapada del todo. El problema viene cuando las arterias se le acumula grasa en su interior y forman una placa que van a obstruir el paso de sangre hacia el músculo del corazón. Entonces, en este proceso que eso va sucediendo, el paciente hace síntomas de dolor de pecho, pero cuando esa arteria se tapa totalmente, que ocluye el flujo total y no le llega nada de sangre al corazón, entonces el paciente ya desarrolla un infarto. Antes de que esa arteria se tape en su totalidad, es lo que la gente le dice preinfarto, a la obstrucción parcial de la arteria. Ok, ¿hay una edad específica donde la persona debe tomar algún tipo de medida? ¿Hay algunos factores predisponentes que puedan llevar a una angina a un paciente? ¿Hay un factor genético que también intervenga en esta patología? Mira, en otros tiempos yo te hubiese dicho que el paciente debe de empezar a chequearse a partir de los 40 años. Pero hoy en día nosotros tenemos infarto en pacientes cada vez más jóvenes y precisamente por esos factores que lo predisponen a que las arterias se le tapen. Empiezan a fumar a temprana edad, consumo excesivo de alcohol, la juca, que hoy en día es muy famosa entre los jóvenes, las bebidas energizantes, el vaping, el cigarrillo electrónico. El vapeo. Sí. Todo esto es perjudicial y hace la mala alimentación, todo ese picapollo que le encanta al dominicano, todo eso hace que la arteria se vaya tapando de manera temprana y ya nosotros tenemos infarto en pacientes con 30 años, 31, 35 años. O sea, yo no diría que la edad es un factor determinante hoy en día. Por ejemplo, hubo una pacientita de 19 años, 20 años creo, deportista, que murió de un infarto hace como 2 semanas. No sé si ustedes lo vieron, que pertenecía incluso a la selección nacional de, no me acuerdo de qué deporte. Se supone que esos pacientes son evaluados, me imagino, para cuando van a competencia. Pero en estos pacientes, ¿qué podría ocurrir? Un paciente que hace deporte tan joven, 20, 21 años, ¿qué pudo haber ocurrido a un paciente de esta edad? Perdón, pero hay que ver lo que dijo la necropsia. Sí. La autopsia, porque aquí todo el que se muere de muerte súbita dice murió de un infarto. Entonces muchas veces el paciente tiene otras cosas, puede tener síndromes como el síndrome de Brugada, o sea, o puede tener otras cosas que pueden provocar una muerte, un aneurisma de aorta, un aneurisma, malformación arteriovenosa cerebral. Entonces aquí en Dominicana todo el que se muere de muerte súbita es un infarto. Entonces hay que ver lo que dijo la necropsia, porque llama la atención una persona joven, deportista, que se supone que tiene una vida sana, que muera de un infarto. Claro, ya a ese nivel, 19, 20 años, uno descarta básicamente que sea por problemas en las arterias. Ya hay otras causas de base
que debieron de investigarse en ella. Los pacientes muchas veces tienen trastorno en un sistema eléctrico del corazón, que es uno de los que se encarga de mover el corazón, y son alteraciones ya congénitas que nacen con ellas. Entonces probablemente por ahí es que está el cuadro que ella le pasó. Como dice la doctora, todo el que tiene una muerte súbita aquí se lo achacan al infarto, pero no es así. Okay. Claro, claro que sí. Doctora, ¿cómo es eso de que hay gente que le da una angina y le da como si fuera una gastritis, o sea, con dolor en la boca del estómago, como decimos, en el epigastrio? Sí. ¿Cuál es cierto eso y qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la explicación de eso? Es así, y muchas veces también eso sucede en los pacientes diabéticos, en los ancianos y en las mujeres, que le duele el estómago y el paciente cree que es una indigestión y de repente es con un infarto que está. Eso se debe a una, bueno, ya hablando un poquito más profundo, al segmento que está afectado el corazón, que va a afectar el diafragma, o sea, que es como un músculo que separa la cavidad abdominal, vamos a decirlo así. Pero sí es un síntoma bastante común que suele presentarse, y el infarto se enmascara, suele pasar desapercibido, incluso hasta en emergencia, porque no se piensa en que el paciente está teniendo un infarto. Bien, y entonces con mucha frecuencia el paciente va con dolor en el pecho, entonces ocurre que los infartos también dan con dolor en el pecho en un 95%, aunque pueden haber síntomas atípicos en los diabéticos, en las mujeres, que no dejan de meternos a nosotros en todo, y también en los pacientes ancianos. Entonces, ¿cómo yo distingo de que este paciente está haciendo una angina o es un infarto? Porque el tratamiento, como tú sabes, tenemos tipos de infarto que es tiempo dependiente. O sea, dependiendo del tiempo con que usted inicie en el infarto ST, el tratamiento hemodinámico, que ahí es que intervienen ustedes, está la sobrevida del paciente. Entonces, ¿cómo yo distingo que estoy haciendo una angina o que estoy haciendo un infarto? Claro, eso cuando una vez el paciente llega a emergencias, hay que hacerle un interrogatorio bien profundo de cómo se iniciaron los síntomas, si se modifica cuando él se toca el pecho, si se modifica cuando él cambia de posición, si mejora o empeora. Y aparte de eso, nosotros realizamos unos estudios que son de base para uno diferenciar ante qué cuadro estamos. Lo primero que se le hace es, aparte de tomarle la presión y los signos vitales, es un electrocardiograma, que es ese trazado eléctrico del corazón. Como yo siempre le digo a los pacientes, el corazón se mueve de dos maneras. Una es porque le llega sangre a través de tuberías y otra es porque tiene un sistema eléctrico que lo contrae, le lleva corriente. Entonces, ese sistema eléctrico, cuando hay fallo en las tuberías en alimentar el corazón, también se va a ver alterado, se refleja en el electrocardiograma y nosotros podemos ver si hay alguna alteración, algún problema que esté generando que la arteria esté tapándose y que le esté llegando menos sangre de lo normal al músculo del corazón. Bien. Vamos. Ese es uno. Perdona, continúe. No, está bien. Después tenemos que hacer laboratorios. Están lo que la gente conoce, las enzimas, que pueden estar elevadas. En un primer momento pueden aparecerse normal, pero después con el paso de las horas se van elevando. ¿Qué son las enzimas, doctor? O sea, ¿qué es eso? Las enzimas son unas sustancias que se encuentran en el músculo del corazón. Cuando disminuye el flujo de sangre hacia el corazón, que éste empieza a morirse o a sufrir por esa falta de oxígeno, ellas se liberan y suben en la sangre. Entonces nosotros la podemos detectar a través de análisis de sangre. En condiciones normales, esas enzimas no deberían de estar presentes en la sangre, pero cuando le llega menos sangre de lo normal al músculo del corazón, entonces estas se activan y se liberan. Okay. ¿Pero qué pasa exactamente con esa sangre que no llega al corazón, doctora? Lo que pasa es que se obstruye. ¿Pero a dónde va? No, eso es... No, porque eso se redistribuye el flujo. Uh-huh. El que sufre es la sangre, no importa, o sea, a dónde vaya, porque se va a redistribuir, ¿sí? Si no va para el músculo al final, entonces va para otro lado, no importa, o sea, se va a redistribuir, pero el músculo sufre y se muere. Ok.
809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Vamos a darle la participación al público. Cundo, ¿nos vamos con el público o nos vamos contigo? Ok, llévatelo.